Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a los que están ya siguiéndonos, ¿verdad? A través de Canal 8, su nueva visión, a través de las redes sociales, del Facebook. Dios, y pues estamos contentos por poder estar una vez más, por traer porque Dios nos permitió, ¿verdad?, poder traer un tema más para compartir con ustedes que están detrás, ¿verdad?, que nos ven. Pues es un honor para nosotros poder estar aquí y compartir una palabra del Señor. Queremos decirles, ¿verdad?, que Dios ha sido bueno, Dios es fiel y que su misericordia es para siempre, ¿verdad?, porque nos permite levantarnos cada mañana, nos permite abrir nuestros ojos, nos permite respirar, nos permite caminar. Y pues Dios es bueno, o sea, su fidelidad es grande. Pues Dios les bendiga en esta mañana, les mandamos un fuerte saludo, un cálido abrazo, ¿verdad? Y como siempre, mandamos saludos a nuestra amada pastora Silvia Córdoba, a nuestro pastor Misael Jr., que ayer estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades nuevamente, mi amado pastor, que Dios nos los bendiga, que le dé larga vida, que Dios siga cumpliendo su propósito en usted, pastor. Le amamos y mandamos muchos saludos a Iglesia de Comalcalco también, y a todos los que nos ven, a los que se conectan, a los que nos siguen, que Dios les bendiga. Y claro, por supuesto, al pastor Agustín, ¿verdad? Agustín Guerrero, a su esposa, que Dios bendiga su vida, sus panaderías, que Dios los bendiga. Pues gracias a eso se hace posible, ¿verdad?, que esta vara de pastores pues esté aquí funcionando, trayendo el mensaje que creemos que es de bendición para los que nos siguen, nos escuchan, ¿verdad? A todos los pastores que hacemos posible la transmisión del canal 8 de la barra de pastores. Dios bendiga a cada uno de los pastores, al pastor Agustín, que Dios bendiga sus finanzas de manera sobreabundante. También queremos comentarles que seguimos hoy con lo de los zapatitos, ¿verdad? Que nuestro hermano Johnny tiene el agrado de sembrar zapatitos y siguen ahí afuera. Está el muchacho, les comentamos hace tres semanas, estamos con esto, ¿verdad? Sí. Hoy pues ahí sí está el muchacho afuera, está en un módulo, ahí pueden acercarse con él si necesitan zapatitos. Son pares pequeños, ¿verdad? Hay grandes también. Hay grandes. Bueno, pues usted acérquese ahí a ver cuál encuentra para sus niños o para usted, no sé. Pero ahí está el muchacho y con gusto le va a atender. Es una siembra que hace nuestro hermano Johnny de Zapaterías Alejandro, ¿verdad? Pues él lo hace con mucho cariño, con mucho amor a la obra. Pues bendecimos también la vida de mi hermano Johnny, de su esposa Vero, que Dios bendiga también sus recursos, ¿verdad?, en esta mañana. Y pues no sé si se me pasa algo, pastor. Bueno, le dejamos el micrófono a mi esposo para que también les mande un saludo en esta mañana. Muy buenos días a todos y a todas mis amados hermanos y amigas y amigos que ya se conectan y que hacen posible que cada 8 días este programa, Rompiendo tus Límites, pues eso pueda ser escuchado y que usted sea bendecido con una palabra. Quiero decirles, ¿verdad?, que hoy vamos a compartir un tema que bueno, hemos preparado en este momento para bendecir la vida de cada uno de ustedes, así como ha bendecido la de nosotros, bendecirá la de ustedes también. ¿Cuál es el tema, pastor? Hoy, sueña en grande. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú hasta este momento sigues soñando? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus anhelos? Y si usted me dice esta mañana, pastor, pero yo llevo tiempo soñando, yo quiero hacer algo grande, pero no puedo, déjeme decirle, si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por algo que usted sienta que es difícil en su vida, déjeme decirle en esta mañana hermosa, este bello día, que el dolor, amigas y amigos, también puede ser aprendizaje en nuestras vidas. Y que detrás de cada sacudida hay una invitación al crecimiento interior, pastora.
El dolor también puede ser un aprendizaje en nuestras vidas, o es un aprendizaje en nuestras vidas, y que detrás de cada movida, ¿verdad?, de cada sacudida, siempre habrá una invitación al crecimiento interior. Pero la metáfora de la gente que se transforma con la fricción es bellísima, ¿verdad? Eso nos transforma. Usted recordará cómo es la metáfora de la ¿cómo se llama este animalito? De la oruga, ¿verdad? O de la mariposa. Usted verá que en su transformación, en su fricción, al final aparece algo bellísimo y es una mariposa de diferentes colores. Así también, ¿verdad? Como el brillo no nace en la comodidad, la verdadera, amigas y amigos, la verdadera fortaleza no surge sin lucha, pastora. Todo es una lucha. En esa fricción y en ese raspar del alma, donde lo más valioso de nosotros empieza a reflejarse, recuerde que no estamos solos en el proceso, pastor. Hay alguien que nos ayuda y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerde que no estamos solos. Siempre en el proceso de cada batalla trae una semilla de transformación a nuestras vidas, a nuestro interior. Pero mientras haya fe, yo digo esto y yo lo creo, mientras haya fe, habrá un camino, pastor, habrá alguna salida. Y aunque se vea difícil, ¿verdad? Porque no es fácil, amigas ni amigos, resistir en tiempos de turbulencias y angustia. Pero yo te aseguro que detrás de cada una, ¿verdad?, de las turbulencias, de los problemas, habrá una luz, siempre habrá una luz después de la oscuridad. Así que yo los invito, sigamos avanzando, ¿verdad? Aun cuando ya no nos quede fuerzas, la meta está cerca. Simplemente creámoslo, pastora, ¿verdad? Amén. Creamos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Creamos en las historias que Dios nos cuenta a través de en la Biblia. Vamos a encontrar historias de personajes, mujeres y hombres que han pasado por turbulencias, que han pasado por problemas, ¿verdad? O podríamos decir nosotros en este momento, han pasado por etapas difíciles en sus vidas donde solo sus ojos alcanzan a ver problemas, alcanzan a ver más problemas, ¿verdad? Pero al final del túnel, al final habrá una luz que se llama Jesús, que es nuestra esperanza en el quien nosotros tenemos la confianza de que veremos los resultados. Y hoy le vamos a contar una historia precisamente de la Biblia. Quizás usted ya la haya leído, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se le ha revelado de la manera en que a nosotros Dios nos los ha revelado? ¿Y por qué a nosotros? Yo igual me pregunto, ¿por qué a nosotros? Si también nosotros como seres humanos o como personas como ustedes, comunes y corrientes, también pasamos por dificultades como todo ser humano. Así es. ¿Verdad, pastora? ¿Usted cómo la ve? Sí, pues todos estamos estamos aquí en el mundo, ¿verdad? Y no somos excepto de pasar tribulaciones, necesidades, tempestades, turbulencias, como bien lo mencionaba. Pues también somos de carne y hueso, pues tenemos también preocupaciones, tenemos hijos, tenemos problemas, entonces todo mundo, no creo que nadie tenga problemas, ¿verdad? De alguna o de otra manera todos tenemos problemas. Sí. Pero pues como bien decía, pastor, a veces nuestros ojos alcanzan a ver problemas y más problemas y más problemas y que vivimos, alzas la mirada y ves puros problemas. Pero no nos damos cuenta que el que está con nosotros es más grande que todos esos problemas. Así es. Amén, porque a veces los problemas podrán venir a nosotros, sí, es verdad, podremos tener un sinfín de problemas, pero Dios siempre va a ser más grande que esos problemas. La cuestión aquí es resistir a ese proceso y aún, como decía, el dolor nos ayuda a crecer. Porque a nadie nos gusta pasar por situaciones dolorosas. Claro. Nadie. Todos queremos estar cómodos, que Dios esté bien, que no tenga necesidad de nada, que no tengamos problemas dolorosos, porque
No, es que no sabemos de qué manera nos pueda venir esos problemas dolorosos, ¿verdad? Pero de que nos llegan. Pero pues lo importante es que nosotros sabemos que tenemos a alguien que está con nosotros, que nos ayuda a pasar esos problemas dolorosos, que sabemos solamente que tenemos que resistir, porque dice que Dios nos va a llevar a nuevo, después de que pasemos por esas tempestades, esas turbulencias en nuestras vidas, Dios tiene algo mejor para nosotros. Es correcto. Pero solamente tenemos que creer y mantenernos creyéndole que Él puede, que Él es más grande que todo eso, que lo que estemos atravesando. Solamente tenemos que ser firmes en nuestra creencia, de creer en Él, pues, de tener nuestra mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener nuestra mirada ahí y no desviarnos de su mirada. Y creer lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, pastor. Claro, definitivamente es tener, que les acabo de mencionar, es que es la fe la que nos lleva a nosotros a un nuevo nivel de vida. Miren, quiero compartirles con ustedes de una pareja de un nivel, como hoy podríamos decir, ¿verdad? De un nivel de la alta, ¿verdad? Podríamos decir. Y se trata de Herodes, dice, les voy a hablar de Zacarías y de su esposa. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ustedes, esto se le hace a lo mejor conocido, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Miren ustedes el nivel de persona, el linaje de las personas. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas de el Señor. Esto lo vamos a encontrar desde luego en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso del 5 al 6. Vamos a leer otros versos, pastora, pero vamos a ir introduciéndonos en esto. Sueña en grande es el tema, rompe tus límites. Amigas y amigos, número uno, miren, quiero compartirles. Era una clase superior. Eran de linaje, dice la Biblia, que eran de linaje escogido. Ella de linaje de Aarón, ¿verdad? De gente en ese tiempo que eran gente de la alta sociedad, podríamos decirlo, ¿verdad? Que usaban vestidos de marcas, que usaban zapatos de marcas, que traían buenos anillos, que traían buenas cadenas de oro, ¿verdad, pastora? Bueno, eso es lo que interpreto yo, lo que la palabra nos está hablando. Y dice que cuando esto sucedía en la vida de estas personas, porque Zacarías era un hombre privilegiado en su época, en esa etapa de su sociedad. O cuando hablamos de sociedad estamos hablando de personas de alto nivel, de un buen apellido, de una buena trayectoria de familia, de gente de abolengo, de alcurnia, ¿verdad? Así, entonces en ese tiempo, en su época, era una gente de sociedad y que era de un linaje sacerdotal, dice la palabra. ¿Qué más? Era apartado por Dios para una función superior o una función suprema. Tenía linaje, tenía estirpe, pastora, dice la Biblia, tenía clase y, como diríamos ahora, era de la clase alta en su época, en su momento, ¿verdad? Pero ¿qué le parece? Vamos a unos cortes y ahorita vamos a un corte, a unos comerciales y ahorita regresamos para seguir compartiendo esto. No se pierda porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Dios les bendiga. Los esperamos. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? Con su programa Rompiendo tus Límites. Y nuestra serie, nuestro mejor tiempo juntos, ¿verdad? ¿Y cuándo es nuestro mejor tiempo juntos? Le hemos dicho, compartir la palabra con ustedes. Amén. Pues continuamos en el tema que estábamos compartiendo el pastor Jorge, ¿verdad? Decía que Dios le concedió ese lugar de honra con un propósito específico a Zacarías, ¿verdad? De Elizabeth. Ajá, y a Elizabeth.
Pero ¿cuál sería ese propósito específico en la vida de nosotros el día de hoy? Sí. ¿Para qué Dios nos creó en este tiempo, verdad? ¿Cuál sería el propósito específico que Dios tendrá con nosotros en el tiempo actual? ¿Cuál es su tipo de propósito que Dios escogió para usted, pastora? ¿Cómo Pues, usted analiza eso? Pues yo creo que el propósito que Dios principalmente tiene es que nosotros le sirvamos. Amén. Que le sirvamos a Él, ¿verdad? O sea, nos creó en este tiempo específico con ese propósito, para que le adoremos, para que le busquemos y para que le sirvamos. Porque podemos llegar a la iglesia, pero pues a veces no servimos, ¿verdad? Entonces, el propósito que Dios tiene contigo, pues no lo estás llevando a cabo. Y podemos decir que ese es el propósito de Dios, que sí, que nosotros siempre busquemos de Él, que estemos en una iglesia, pero que tengamos un compromiso, que le sirvamos a Él. Y pues ese podría ser nuestro propósito, bueno, servirle a Dios. Servirle a Dios. Servirle a Dios, ¿verdad? Adorar a Dios, buscar a Dios, creer en Dios. Así es, pastora, eso es lo que el Dios nos concede a nosotros, también un lugar como se los concedió a ellos, un lugar de honra, un lugar de propósito, ¿verdad? Aquellas personas, ellos, a pesar de las circunstancias que vivían, que les vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Ellos eran unas personas que sabían que a pesar de que eran personas de un alto nivel en la sociedad, ellos eran temerosos de Dios, confiaban y creían en Dios. Sabían que existía Dios, pastora. Por eso Dios les concede ese lugar de honra. Hoy usted acaba de decir exactamente que a nosotros, ¿cuál sería ese lugar y el propósito que Dios nos ha concedido, verdad? ¿O por qué estamos aquí? ¿O para qué nos llamó? Bueno, nos llamó precisamente para ser esas personas, ¿verdad? Dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y en este tiempo que vivimos, en esta generación que somos una generación privilegiada. ¿Y por qué privilegiada, pastor? Si yo estoy pasando por toda la necesidad. Bueno, a ti te toca vivir todo lo que tienes que vivir, pero es tu generación privilegiada, porque hoy vivimos una vida donde podemos encontrar el reino espiritual de Jesús en nuestras vidas. Lo que pasa es que no nos atrevemos, no queremos dejar la comodidad, no queremos dejar todo eso que nos hace sentir cómodos, como usted decía, bien, pastora, ¿verdad? Pero somos una clase de generación alta, llamado también a nosotros a altas conquistas, para altos niveles de compromiso, pero sobre todo para altos niveles espirituales. Así es. El estar aquí, amigas y amigos, hermanos, ¿verdad? No nos hace inmunes, decía bien al principio la pastora, y era el Espíritu Santo hablando. Nos hace personas que estamos pasando igual por etapas que muchas veces, a veces no nos gusta pasarlas. Pero tenemos que pasar por eso, ¿verdad? Usted dirá, pastor, yo estoy pasando por una necesidad, ¿cómo me dice usted eso? Claro. Te felicito si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por un problema, porque es importante, amigas y amigos, entender los tiempos que nos toca vivir, porque estamos en ellos para un propósito santo y de parte de Dios. No cualquier propósito. Así es. ¿Verdad? Vivimos dos tiempos, dos formas de vida. El mundo natural en que vivimos, con los problemas, con las necesidades, como esta mujer vivía, ¿verdad? Aquellos no tenían problemas quizás económicos, quizás problemas de reunirse con la familia, pero tenían un problema más grande. Dice la Biblia, ¿no? Ellos vivían un problema más grande, ¿verdad? Lo dice en el verso 7, pastora, parece que nos dice ahí. Dice la palabra, pero no tenían hijo. Ay, padre. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cómo ve? Pues sí, algo difícil, ¿verdad? Bueno, algún problema podría decirse, tenían un problema, pero no es difícil ni imposible para Dios. Para Dios. Para el que cree en Él, dice que todo le es posible. ¿Tenían un problema? Sí, tenían un problema.
Pero tenían nada. una necesidad, tenían Una una necesidad. necesidad. Tenían un anhelo, sí tenían un Exacto. anhelo. Ahora, por eso el nombre del tema, su sueño, tenés que tener un sueño grande. Ellos, toda pareja que se casa, toda pareja que se junta o que se logran casar, pues su primer anhelo es ¿qué? Tener un hijo. Y la Biblia dice en el verso 5 al 6 que esta mujer Elizabeth era hija de Aarón. Y dice la Biblia que ambos andaban irrepresibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ambos eran justos delante de Dios. ¿Tenían problemas? No. ¿Amaban a Dios? Sí. ¿Creían a Dios también? Y entonces, ¿por qué hoy diríamos nosotros, entonces por qué Dios los castigaba y no les daba un hijo? Para las personas aquellas que no logran entender. Pero déjeme decirle, Elizabeth era también de un linaje sacerdotal, de la clase alta, de la misma clase social, con las mismas costumbres, las mismas costumbres, las mismas culturas, ¿verdad? Pero hubo algo hermoso. Ellos supieron elegir correctamente a sus compañeros de vida. Ella escogió su nivel y él escogió su nivel. Ándale. ¿Verdad? Que compaginaron los dos. Ándale, exactamente. Para un príncipe, una princesa, ¿verdad? Y muchas veces, a mí me gusta mucho, pastora, usarlo siempre con nuestros hijos y nuestras nietas y con los hijos naturales y también con nuestros hijos espirituales, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Siempre yo bromeo con ellos respecto a las situaciones que ellos en ocasiones viven, cuál es su elección, que tal vez te casaste con alguien o con esa muchacha, pues aunque no sea de nuestro agrado, pero nosotros siempre utilizamos yo utilizo esta expresión, ¿verdad? Sin caer a lo despectivo o a lo grosero, pero sí pero con mucha convicción, ¿verdad? Así como nos dice la palabra, de que un príncipe de Dios buscará para sí una princesa de Dios. Se tienen que compaginar. Y si me pregunta qué significa esto, pastor, puedo contestarle que debían de buscar para sí compañeros que caminen en su misma dirección, que busquen a Dios, que sean, ¿cómo la ve, pastor? Ayúdeme en eso, a ver. Sí, pues es que en sí yo siento que en la actualidad, ¿verdad? Antes a lo mejor porque decíamos por ignorancia, pues a veces no sabemos, cuando no conocemos de Jesús, pues no sabemos qué hacer y nos casamos, pues, diría la palabra, con cualquiera, ¿no? Ajá, sí. No está muy buena la palabra, pero bueno, con la persona a veces, pues que no, o a lo mejor y los dos estamos igual, no tenemos alguna inclinación hacia Dios, o sea, no buscamos su dirección, o a lo mejor uno sí y el otro no, pero nos juntamos y nosotros sabemos que eso pues se le llama yugo desigual. Y yo pienso que en la actualidad, por ejemplo, los que conocemos de Dios, que tenemos hijos, que yo pienso que si nosotros guiáramos a nuestros hijos y les dijéramos, ve mi hijo, por este camino no pases porque por este camino te puedes espinar, por este camino te puede pasar algo, mejor aconsejar a nuestros hijos que se casen, pero con una persona que ame a Dios, que busque a Dios, que tenga también esa misma inclinación que ellos, pues, para que caminen juntos como esta pareja de la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De Zacarías y Elizabeth. Y yo pienso que se ahorrarían muchos problemas, pastor. Sí. Porque pues cuando tú caminas de la mano del Señor, pues otra cosa es. Cuando no, pues cuesta un poquito más de trabajo. Déjame decirte, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de nosotros. Antes de conocer de Jesús, o sea, pues llegábamos a la iglesia, a cierta iglesia sí, pero pues de repente cuando nos acordábamos, como cuando teníamos alguna necesidad, y pues íbamos a la iglesia y ya, y eso era todo, pero pues no teníamos así como que una convicción firme, o una fe firme, sino que pues ahí, cuando yo quiero voy, cuando me acuerdo que existía Dios también, y así nos la fuimos llevando hasta que Jesús llegó a nuestras vidas, cambió, transformó nuestras vidas,
y ahora caminamos juntos, caminamos a la par. Amén. Y ahí vamos, ¿verdad? Y pues nuestra hija también, gracias a Dios, se casó y se casó también con un muchacho que también perseveraba y bendito Dios, pues ahí va. Y nuestro otro hijo pues también ahí va también caminando, ¿verdad? Pero es importantísimo que guiar a los hijos, que siempre se casen con una persona pues que también tenga la misma visión que ellos, para que pues para ahorrarse muchos problemas en el futuro. Porque nosotros como padres seríamos culpables si nuestros hijos pues no les vaya bien en la vida, porque pues no los guiamos. Dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Entonces es importante nosotros saber direccionar a nuestros hijos para que ellos escojan un hombre o una mujer que ame a Dios, que sea temeroso de Dios, porque siempre le decimos, si ese hombre, esa mujer ama a Dios, está seguro que te va a amar a ti, te va a respetar a ti, pero si ese hombre no ama a Dios, no esperes que te ame a ti, o esa mujer que no ama a Dios no te va a amar a ti tampoco. No te va a respetar. Ni te va a respetar. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en eso, pastor. Pues vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos con ustedes. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes y como les decíamos, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre hagamos ese énfasis en los hijos, ¿verdad? Que busquen siempre una pareja pues que esté que tenga su misma visión, ¿verdad? Para pues ahorrarse muchos problemas en el futuro. Y no digamos que no van a tener problemas, sí, pero pues lo van a ver de otra visión diferente, ¿verdad? De otra perspectiva diferente. Por ejemplo, así cuando nosotros igual ya conocimos de Jesús, empezamos a caminar, gracias a Dios, y pues ahí vamos, ya llevamos como 17 años, ya llevamos también. Y no hemos dicho que no tengamos problemas, porque sería una mentira decirte que no hay problemas. No, hay problemas. Aunque seamos pastores, todos tenemos problemas. Pero la diferencia es que sabemos que hay alguien que está con nosotros todos los días y alguien que nos ayuda a enfrentar esos problemas y que podemos enfrentarlos juntos porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios con nosotros. Amén. Es diferente, pues, ya no lo ves como dividido, ¿no? Porque pues cuando no estás en la misma visión, entonces como que el esposo piensa una cosa, la esposa piensa otra cosa, y en vez de traer unidad y traer solución al problema, se hace más grande, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que yo les comentaba. Pero siempre tengamos que ser sabios, busquemos la sabiduría de Dios y direccionemos a nuestros hijos. Amén. O sea, la invitación de nosotros esta mañana, la reflexión es exactamente lo que les dice la pastora. Buscar la forma de que, por ejemplo, si usted usted llega a la iglesia, usted se reúne, usted es una creyente, ¿verdad? Y su esposo no, pues usted ore para que hoy ya ni modo, ya le tocó eso, ¿no? Pues sí, porque como decíamos, a veces no conocemos, a veces pues ya. Ya te tocó esa o te tocó esa persona, o sea, pero hoy tenemos que tratar de que la vida con nuestros hijos y nuestras hijas pues sean de alguna manera diferente, instruirlos en las palabras. Y mire por qué se los digo, es que lo dice la Biblia, en Amós capítulo 3 y verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Claro que no, pero cuando están de acuerdo pues andamos juntos. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque miren, existe un principio muy fuerte, tanto en lo natural del mundo como en lo espiritual. Los espíritus iguales se atraen, se unen y se fortalecen. Y esto se ve reflejado, pastora, en las vidas de Elizabeth y Zacarías. Aquí lo vemos. Ellos se escogieron conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Tenían el mismo espíritu, tenían el mismo sentir, tenían el mismo corazón, la misma conducta y la misma visión. Buscar a Dios, creer en Dios, ¿verdad? Y usted lo va a ver ahorita, por ejemplo, si usted conoce a algún ingeniero que trabaja en una compañía, usted ve que se va a casar con una ingeniera. Sí.
busca su mismo nivel. Anda. Usted ve un doctor, busca una doctora, ¿verdad? Y se da cuenta que en el mundo, tanto en el natural como en el espiritual, nosotros debemos de actuar de la misma forma. Si eso lo hacemos así, ¿verdad? Porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque los espíritus iguales se atraen y se fortalecen, ¿verdad? No podemos nosotros decir que no, que es imposible, ¿verdad? Porque la búsqueda de nuestro gran amor en nuestra vida, pues en este tiempo para nosotros es asegurándonos que sea Dios el primer amor en nuestra vida, ¿verdad? Que sea mi príncipe, que sea mi princesa, que sea Dios. Nuestra prioridad. Nuestra prioridad, ¿verdad, pastora? ¿Cómo la ve usted? No, pues es que eso tiene que ser en nuestras vidas, pues Dios tiene que ser nuestra prioridad. ¿Verdad? Ante todo, sí, por eso la enseñanza primordial que queremos dejarte, porque el tiempo se nos va rápido, es que tu compañero debe tener tu mismo interés por las cosas de Dios. Decía bien la pastora, si el hombre no es temeroso de Dios, pues no va a tener temor en pegarte un golpe o abandonarte o dejarte o ofenderte o engañarte, pues. ¿Por qué? Porque no tiene tu mismo interés. Si tienes el mismo interés en las cosas de Dios, tus mismos valores, y lo que es más importante, entender que necesitan caminar juntos el resto de sus vidas. Sí. ¿Verdad? Si no tenemos eso, tenemos problemas. Tenemos que tener total acuerdo en nuestra relación, en nuestro destino y lo que cada uno desea para sí. Es decir, uno no puede desear ser misionero en la India y otro tener como meta llegar a ser un gran empresario en mi tierra. Tú te vas solito para allá y tú te quedas acá. Esta semana tuvimos una semana muy bendecida con la visita de nuestro apóstol y en él nos daba una enseñanza, pues la verdad que pero todos fueron extraordinarias, pero una de ellas fue el día que nos dio para matrimonios, ¿no? Para parejas, familias, al enseñarnos que pues si la mujer se va por un lado y tú te vas por otro lado, pues va a haber en algún momento va a haber algún problema. Aunque no lo quieras, pero se va a dar algún problema. Y aquí está la palabra que a nosotros nos toca. Los sueños de ambos, pastora, ¿verdad? Deben de ser necesariamente y llevarlos juntos al propósito y a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, para tu vida y para nuestras vidas de nosotros. Compartirlos. Tenemos que ser personas, ¿verdad, pastora? Que tenemos que buscar la manera de que las cosas, y por eso yo siempre escudriñé la enseñanza de mi pastor, porque siempre mi pastor nos enseñaba a nosotros que fuéramos a donde estaban los matrimonios, buscar a las parejas, tratar de que ellos siempre convergieran juntos, que platicaran, que encontraran acuerdos y que siempre fueran a la iglesia juntos. Porque yo creo que esto es importante. Mire, la Biblia, en el número 3 que yo comparto con ustedes, en el verso 7, dice la Biblia que no tenían hijo. Había un problema superior en sus vidas. Era estéril la mujer. ¿Cómo iba a tener hijos si era estéril? ¿Cómo complacer al hombre si era estéril? Hemos visto por ahí, ¿verdad?, que cuando la mujer no puede darle un hijo a su esposo, pues el hombre busca por otro lado. Simple y sencillamente vamos a salirnos de ese lugar. Tan sencillo, si usted no atiende a su esposa o no atiende a su esposo, usted va a tener un problema. Sí. Y no diga que fue, le eche la culpa a Dios. No. Llego a la iglesia todos los días, diezmo, ofrendo y mira lo que me pasó. No, es que los principios para nosotros los debemos aplicar en nuestras vidas. Dios necesita para obrar un milagro imposible, un problema imposible de resolver. Ándale. Dios necesita para hacer un milagro resolver que haya un problema difícil o imposible de resolver para nosotros, para que Él lo pueda resolver. Elizabeth y Zacarías
tenían sus problemas como todos los matrimonios. Así es. Y aunque eran temerosos de Dios, y aunque tenían todas las comodidades, eran descendientes de gente muy importante, pero ellos no tenían hijos. Ahí estaba el detalle, decía nuestro hermano Cantinflas. Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. 2 problemas tenían ya, o 2 dificultades. Ella era estéril y los 2 eran de edad avanzada. Y esto, pastora, para su época, ¿verdad? En su sociedad del linaje y sociedad era gravísimo y mal visto. Una mujer sin hijo era discriminada y cargaba sobre sí una enorme vergüenza, porque la mayor bendición para el pueblo judío en esos tiempos era dejar descendencia atrás de sí. Tenían que dejar una descendencia. Pues eran años de sentirse en ese tiempo, en el tiempo de ellos, despreciada, desechada, inferior y lo peor de todo, olvidada por Dios, según como lo veía la gente. Pues ya Dios se olvidó de ella, de ellos, ¿cómo es posible? Y nuestra vida el día de hoy de la misma manera es. Si tú no entiendes o no entendemos el propósito, te sientes despreciado, te sientes desechado, te sientes inferior y ya hasta Dios se olvidó de mí y no sé qué tantas cosas vienen a tu mente, pero todo esto deja secuelas terribles en el alma. Por ejemplo, en el alma de Elizabeth había secuelas terribles, porque en su corazón como mujer, ¿verdad? Como mujer sin hijos, pues había entre ella, podría venir en ella la amargura. Conflictos internos. Conflictos internos. La amargura en su corazón, la envidia, contencioso, la frustración. Pero la Biblia no dice que Elizabeth vivía de esa manera, para nada, ¿verdad? En la palabra nos da como reflexión que muy por el contrario. Y vemos en los versículos anteriores cómo ella era irreprensible y justa delante de Dios. O sea, era una mujer que a pesar de lo que pudieran juzgarle, su sociedad y por todo lo que ella traía, ella seguía creyendo en Dios. Se mantenía firme. Se mantenía firme, ¿verdad? Y muchas veces nosotros con tantito algo que sucede en nuestras vidas, dejamos la iglesia, Dios ya se olvidó de mí, esos pastores, no sé qué tantas cosas. Y en lugar de avanzar, nos detenemos. Bueno, vamos unos comerciales más y pronto regresamos. Les quiero decir, no vamos a terminar hoy con esto, pero se los vamos a ir para la próxima semana, pastora. ¿Qué tal si continuamos con esto? Vamos a ver hasta dónde se los podemos dejar, porque mire, hablar de esta pareja hay muchísimo. Podríamos hablar de su vida, cómo eran, cómo vivían, qué tenían, qué hacían, ¿verdad? Pero estamos hablando precisamente de los problemas que tenían ellos cotidianos, normales, como los de hoy en nuestro día que vivimos y cómo podemos solucionarlos, ¿verdad? Así es. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días ya a todos ustedes. Estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo este pequeño mensaje, pero creo muy significativo, que seguramente tocará su corazón, que si usted lo analiza seguramente lo hará reaccionar y entender por qué Dios lo tiene en ese lugar. ¿Qué es lo que usted está viviendo en este día? Tal vez la separación de su esposo, tal vez la enfermedad de su esposo, de su esposa, tal vez no puede tener un hijo, tal vez su hijo no está en casa, tal vez un alcohólico, un drogadicto, no sé, tantas cosas que nosotros nos toca vivir todos los días. Déjeme decirle, si usted está viviendo y pasando por un problema como eso, que para usted es un problema, déjeme decirle, no es una enseñanza, es su tiempo de entrenamiento, es su tiempo de crecimiento, es tiempo de que usted deje la comodidad y empiece a pelear la batalla por sus hijos, por su matrimonio, por su esposa, por su esposo, por su suegra, por aquel vecino que usted desea ayudar. Mire, yo puedo ir a la palabra y entender lo que vivía Elizabeth. Elizabeth no podía tener hijos. Elizabeth vivía una etapa difícil en su tiempo, donde seguramente todo el mundo la criticaba, la juzgaba,
porque no podía tener un hijo, y en ese tiempo era verdaderamente marcado que una mujer fuera estéril y que no tuviera un hijo. Incluso en los días de hoy, yo he escuchado en algunas ocasiones que por mal forma de expresarlo dicen es una mula, pero verdaderamente esto traía a la vida de esta mujer una desolación tremenda si ella no hubiera creído en Dios, llena de amargura, ¿verdad? La frustración del esposo, de sus hermanas de no poder ser tías, de sus suegros de no ser abuelos, ¿verdad? Y hasta, ¿por qué no decirlo, verdad? Hasta sentirse que muchas veces, o ser juzgada, que hasta Dios la había abandonado. Pero cuando nosotros nos toca atravesar, pastora, por una situación dura, es muy difícil responderlo. Yo lo entiendo, porque a veces no tenemos el dominio propio, o la cordura, o la sensatez para poder responder a esa a esa necesidad, o a esa dificultad que vivimos. Y por lo general, pastora, nos proyectamos siempre nosotros, de alguna manera ese dolor o esa amargura hacia otras personas. Yo recuerdo perfectamente, ¿verdad?, que cuando yo tenía algún problema y andaba enojado, yo me desquitaba con mi esposa y con mis hijos. Eso lo digo hoy, ¿verdad?, no con orgullo, lo digo con mucha tristeza, porque no entendía eso, no conocía a Jesús. Y no sé usted si esté pasando por eso, pero hoy se lo muestro a través de la palabra, que nosotros debemos de cambiar eso. Porque muchas veces carecemos del conocimiento de la Biblia y conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer? Buscar ayuda, ¿verdad? Acercarnos a donde haya una palabra, un domingo, un jueves, una casa de luz. Usted puede acercarse, puede buscar gente que pueda ayudarlo, pastores, líderes, y entonces ya no podremos culpar al mundo, menos a Dios, de nuestras desgracias, porque a veces nos cuesta mantener una actitud, pastora, y aceptar nuestra propia realidad que nos toca vivir. A veces quisiéramos que eso no fuera así. Y sí es cierto, no es difícil de entender la elección, pero sí entendemos hoy que Dios tiene planes para nosotros, ¿verdad? Elizabeth era una mujer herida, pero también totalmente dispuesta a ser sanada. ¿Usted está dispuesto a ser sanado? ¿Cómo la ve? Exactamente, ¿verdad? Porque eso es lo importante, tener la disposición de querer salir de ahí, del problema, no seguir encajonado en el problema. Bien decía, al principio hablabas del dolor que atravesamos cuando tenemos problemas o circunstancias adversas a nosotros, ¿verdad? Pero aún en el dolor crecemos, aún en el dolor maduramos y aprendemos, porque por algo pasamos esas situaciones, porque Dios nos quiere llevar a aprender algo bueno de ahí. Y que aprendemos porque aprendemos. Aún en esos procesos dolorosos, sí, aprendemos. Y le damos gracias a Dios por todos los momentos que pasamos, buenos o malos, porque dice, a Dios tenemos que darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, porque aún de lo malo aprendemos, aún del dolor aprendemos y crecemos también, maduramos también. Entonces es importante, mis amados, ¿verdad? Y que Dios no nos puede dar la victoria sin no haber tenido una batalla antes. Amén. Tenemos que pasar esas batallas, tenemos que tenerlas en nuestra vida para que Dios nos pueda dar la victoria. Pero siempre, siempre confiando en Dios, siempre confiando en Dios. Yo siento igual, la verdad que a veces como humanos sé que uno puede sentirse débil, ¿no? En la fe, puede sentirse que, porque como decía mi esposo, ¿no? Siendo como Elizabeth, una mujer dedicada al Señor, o creía en el Señor, pero pues tenía este problema, podría haber dicho ella, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Podría haber sido, ¿no? Y lo mismo pasa a veces cuando tú le sirves a Dios y tú ves que esa respuesta no llega a tu vida. Y ella a veces puede decir, ¿por qué a mí? No, pero es que no se trata de ti, se trata de lo que el Señor quiere hacer en ti. Amén. Entonces correcto. Nosotros tenemos que creer. Yo siempre digo a mi esposo, creemos en Dios, confiamos. A lo mejor nuestros ojos naturales ahorita están viendo que no hay, que hay situaciones difíciles, pero creamos en Dios, confiamos que Dios puede hacer cosas
sobrenaturales. Y Entonces, esa maravilloso. es mi fe, mi convicción. Le digo, yo tengo mi fe puesta en el Señor. Y Amén. yo le digo siempre, tú confía, tú cree. Y no desmayamos en la fe, tenemos que estar firmes, Claro. creyéndole a Dios cada día, creyendo que Él puede hacer cosas mejores, ¿verdad? Pero siempre tener la confianza puesta en Dios, pastor. Claro, y sobre todo, Elizabeth estaba dispuesta a ser sanada por su Dios, también a ser usada por Dios. Así que nosotros hoy, la pregunta, ¿estamos dispuestos o estás dispuesta a ser dispuesto a que Dios te sane? Lo más importante, ¿estás dispuesto a que Dios te use? Exacto. Y no importa en la condición que te encuentres, porque la Biblia dice que esta mujer y su esposo tenían la absoluta certeza de que el Dios que conocían era poderoso para hacer en ellos lo que jamás podían imaginar o entender. En un plano natural, pues era imposible que pudiera tener un hijo, era estéril, eran adultos, pues ya era imposible, ¿no? Pero tenían algo, su conocimiento del Altísimo era superior, pues ella era una mujer superior a sus circunstancias, le creía a Dios, tenía sus convicciones delante de Dios y creía lo que Dios podía hacer en tu vida. Así que nosotros les invitamos esta mañana a que reflexione esta palabra. Usted es un hombre, una mujer de Dios, poderosos, pero necesita tener una fe y una visión superior para poder alcanzar el éxito, para alcanzar todo lo que Dios ha propuesto en su vida. Usted no está lejos de alcanzarlo, lo único que necesita es decidir y dejar que Dios use su vida y que usted esté dispuesta a hacer el cambio. Hacer también el cambio, salir de ahí. Que Dios les bendiga, le dejo los micrófonos a mi esposa, el tiempo se nos va, en televisión es rápido. Bueno, Dios les bendiga, vamos a dejarles para la próxima semana, vamos a seguir con este tema para que usted tenga continuidad de lo que al final, pues lo que Dios verdaderamente hizo con esta pareja, ¿verdad? Elizabeth y Zacarías. ¿Perdón? Con Zacarías y con Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Usted va a entender lo maravilloso y lo poderoso que es el Dios del que yo y mi esposa le predicamos el día de hoy. Un Dios mega, extra, súper maravilloso y súper mega, extra poderoso. Dios les bendiga, hermanos. Sí, entonces la próxima semana, primero Dios, terminaremos este tema que empezamos hoy, ¿verdad? Que Dios nos los permita poder estar aquí con ustedes también compartiendo. Y pues solamente en esta mañana queremos mandarles saludos rapidito, ¿verdad? Y hacerle una invitación también hoy, si usted no tiene dónde congregarse, pues hoy es jueves. Como cada jueves nosotros siempre tenemos servicio en nuestra iglesia con Malcalco, Luz para las Naciones. Hoy es noche de oración y también se ora por los enfermos, así que si usted tiene alguna necesidad de oración o de algún enfermo, vaya, lleve y congréguese el día de hoy. Estaremos orando por los enfermos y creyendo que Dios lo hará. Amén. Sanará a los enfermos. Bueno, hoy la reunión es a las 7 de la noche, pues ya sabe usted, la dirección es carretera Comalcalco Paraíso, kilómetro 3, antes de llegar a la gasolinera. Y pues en esta mañana le mandamos saludos a nuestra hermana Consuelo Escalante, Nadia, y a nuestro hermano Noel Escalante, Carolina, que siempre nos escuchan, ¿verdad?, cada jueves. En la Ranchería Norte. Sí, y entonces les mandamos saludos, que Dios les bendiga. A nuestra hermana Viri García también, a nuestro hermano Jiménez, a Silvia Castillo Valenzuela también, Dios les bendiga. A Nayeli Peralta, también Dios te bendiga, mija, bendiciones y felicidades por ese logro que también vi que obtuviste. Bueno, y a todos aquellos que se han conectado o que nos ven más tarde, que Dios les bendiga, que tengan una excelente y muy bendecida mañana y día, ¿verdad? Que el Señor les sorprenda y que todo lo que ustedes pongan en sus manos prospere. Amén. Amén. Entonces nos vemos, si Dios nos los permite, la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Y los zapatitos están afuera, si usted todavía tiene tiempo de venir o solicitarnos, ahí están nuestros números de teléfono o las zapaterías Alejandro con nuestro hermano Johnny, y usted va a recibir esa bendición y esa siembra de nuestro hermano. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Dios les guarde, bendiciones. Porque bueno